Damos esta oportunidad para juntarnos nuevamente, para poder escuchar de la palabra del Señor. Agradecer también por la visita de Franquito, que está con nosotros hoy, acompañándonos. Es para nosotros una alegría. Anoche cuando me mandaba mensaje a la última hora de la noche, que no tenía ese teléfono agendado, me llenó de gratitud el que pudieras volver nuevamente y preguntar por el horario de la reunión y dónde nos juntábamos. Así que bienvenido, Franco, que estás con nosotros, y vamos a tratar de empezar un tema, ¿sí? En el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de estudiar y de ver a lo largo de algunos par de domingos el mensaje que Dios tiene para las iglesias, ¿sí? A partir del capítulo 2. Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Los jueves estábamos viendo algunos, como decíamos, chupasangre, algunos parásitos que matan la vida de la iglesia, y habíamos visto la murmuración. Y los domingos, en la medida que Dios nos permita, vamos a tratar de ver también un poco la historia de la iglesia y también la vida de la iglesia en particular, especialmente en los primeros siglos, ¿no? Algunos escritores y grandes estudiosos de la Biblia hablan de que las 7 iglesias que se mencionan son las 7 iglesias que se vivieron desde el periodo de que se estableció la iglesia hasta los últimos días. Otros hablan de que va a ser la trayectoria de la iglesia, porque son 7 iglesias distintas, con 7 características distintas, problemas y dificultades distintos. Hablan de que las iglesias son justamente la representación del pueblo de Dios, pero vamos a tratar de ver una a la vez y vamos a tratar de sacar cosas para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros y en nuestras vidas? Y vamos a comenzar con la primera, que es la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Qué preciosa es ver a esta iglesia, ¿no? Comenzando con sus características y sus fortalezas. En la escuela siempre, cuando planificamos o hacemos un proyecto, siempre nos piden fortalezas, nos piden debilidades y también nos piden alternativa o algún modo de acción para trabajar esas debilidades. Y Dios, es interesante que cuando empieza con la iglesia de Éfeso, empieza con sus fortalezas, con todo lo que tenía como positivo. Mira, Éfeso es una ciudad importante de la época de Asia, del centro de Asia, como un centro poderoso de administrativo, tengo anotado acá. El significado de Éfeso era deseo ardiente. No era cualquier iglesia, era una iglesia que se la menciona en los libros anteriores. Cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, encuentra que era una iglesia pujante, una iglesia viva, una iglesia que predicaba. Y Dios acá dice: estoy en medio de ustedes. Cuando comienza el versículo 1 dice: el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Sabes qué? En la iglesia Dios está en medio de nosotros. Nosotros hablamos el otro día y hacíamos memoria cuando estudiábamos hace un tiempito atrás sobre la murmuración, que había personas que dicen que Dios se manejaba y estaba en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios está caminando en medio de nosotros. A veces creemos que Dios te tiene que manifestar de una manera milagrosa para que nosotros podamos creerle y poder nosotros rendir nuestro corazón a Él. Y ya hemos aprendido, a lo que hemos visto en el devocional, que Dios no necesita hacernos milagros para que nosotros creamos. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Que estaban allí los dos y que uno decía, uno tuvo sus bienes y vivió como quiso, y mientras el otro estaba en la tierra mendigando, siendo pobre, buscando, tratando de poder por lo menos comer las migajas de lo que caían de la mesa. Y estando en la muerte, los dos cruzando el umbral de la muerte, uno estaba en el cielo y el otro estaba en el infierno.
¿Y qué le dijo uno? ¿Sabes qué? Envía a alguien que venga para que le avise a mi familia que no esté en este lugar. Y la respuesta fue categórica de Aarón, porque le dice, si no creen a la palabra de Dios, no van a creer a ninguno que se levante de los muertos. Y saben que nosotros debemos creer en la palabra de Dios, porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios camina con nosotros, porque Él está interesado en su iglesia. La esposa es lo más cercano al corazón del esposo. La iglesia es lo más cercano a Jesucristo. Él está en medio de nosotros. Pero hay una cosa que debemos tener en claro, que cuando Él está en medio de nosotros, Él conoce cómo nosotros nos manejamos. Fíjate que cuando comienza diciendo el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Y dice, vamos a tener unas pequeñas consideraciones acá. Hay dos fortalezas grandes que marca en el versículo 2 en adelante. Y dice, lo primero dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y tu paciencia, hasta ahí nomás. Obras y paciencia. ¿Saben lo que nos habla acá? De una iglesia diligente, de una iglesia que sirve, de una iglesia que no está estancada, de una iglesia que está viviendo a su Señor, compartiéndole a otro del amor de Jesucristo. Esto era lo que hacía la iglesia de Éfeso. Había un arduo trabajo. Mirá, las palabras ahí dice, conozco, dice, la palabra en el original es eido, dice conocer a la perfección. Y después detalla la palabra arduo, trabajo, tu paciencia. No era cualquier tipo de trabajo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. Era un trabajo de dedicación. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Has escuchado esa palabra en la vida del cristiano? ¿Vieron que nosotros entregamos nuestra vida al Señor como muchas veces nos ha enseñado el mundo, por cuotas? ¿Sí? Vamos entregando una cuota, 2 cuotas de mi vida, 3 cuotas, 4 cuotas, y de a poquito vamos entregando nuestra vida. Y saben que lo interesante es que nosotros podamos avanzar si así lo estamos haciendo, pero Dios quiere todo de nosotros. Esta iglesia estaba dedicada al servicio, conocía su trabajo, su trayectoria, su esfuerzo por llegar a las personas que no conocían el Evangelio. Yo me pongo a pensar si la iglesia hoy del siglo XXI se maneja de la misma forma. Si tiene esa garra y ese ímpetu por llegar a las personas que no conocen de Jesucristo. La iglesia de Villa La Angostura tendrá ese tipo de trabajo, esa dedicación, esa diligencia. Acá el Señor dice, tus fortalezas son que conozco tu diligencia, conozco tu paciencia, dice ahí en el versículo 1, ¿sí? La capacidad de soportar, de tener una resistencia y el servicio que estaban dedicando. Pero también dice el Señor, también conozco tu celo por la palabra de Dios. Dice allí a continuación, y que no puedes soportar a los malos, y encima lo has aprobado a los que son apóstoles, los que se llaman apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso. No solo un celo por servir, no solo un celo por la diligencia, también había un celo por la palabra. Celo por la palabra, ¿sabes lo que significa? Poder conocer lo que Dios dice, para saber si yo estoy viviendo en la mentira o estoy viviendo en la verdad. Eso es lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo, trabajando, sirviendo, sus fortalezas. Ahora, ¿cuál era la debilidad? Dice el versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué cosa dice? Que has dejado tu primer amor. Y hay 3 palabras que quiero que veamos allí, o por lo menos 2 de esas que son las más importantes. Que la primera en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado. La palabra en el original significa afieme, que significa abandonar, o permitir, o dejar, o deambular. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, has abandonado. ¿Qué cosa? Tu primer amor. Dice ahí la palabra primer amor, ¿saben lo que en el original dice? Protos. Primero dice el primero, en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. La fortaleza era su servicio y su trabajo. La debilidad, ¿cuál era? Que habían dejado su relación con el Señor. Tu primera, tu protos, dice ahí la palabra en original. Lo más importante que todo cristiano tiene. Ahora, vos fíjate lo que dice acá con respecto a su debilidad. Que habían dejado, dice, en primer lugar, su relación con el Señor. ¿Saben qué? Cuando hay 2 cosas que pasan en la vida cristiana cuando dejamos realmente nuestra relación con el Señor. La primera de las cosas es que vivimos una vida mecánica.
¿Te acuerdas vos cuando el sumo sacerdote todos los días, estando en el templo, tenía que preparar pan y tenía que poner pan? ¿Era pan viejo o pan fresco? Era pan fresco. Era una relación fresca. Era una relación de amor entre su Señor. Y lo que le estaba diciendo acá el Señor, tengo que me has dejado y me has abandonado. Y lo feo de todo esto que le dice, es un acto voluntario el dejar de las relaciones. Porque dice acá, tengo contra ti que has dejado. Es un acto voluntario. No es un acto de imposición. ¿Saben qué? El cristiano se da cuenta cuando realmente está haciendo las cosas por amor a su Señor. Y se da cuenta cuando está haciendo las cosas de una manera mecánica. Y se da cuenta cuando está haciendo las cosas de una manera que todo el mundo lo hace. Cuando perdemos esa relación con el primer amor, tenemos una relación mecánica con nuestro Señor. Una relación vacía. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo. En la relación matrimonial, ¿sí? Supongamos que, como vamos a volver al estilo de la familia por ahí bíblica, el hombre sale a trabajar, por la mujer se queda en casa, y llega a casa y la mujer le dice al esposo, mira, ya le di la comida a los chicos, ya preparé la cena, tengo la casa en orden, hice mis tareas diarias, salí a hacer las compras, lo que sea, pero tengo algo que decirte. ¿Sabes qué? Mi corazón le pertenece a otro. ¿Cómo nos sentiríamos como hombres si escucháramos que una persona que está a nuestro lado, que dice ser nuestra esposa, dice, cumplí con todo, pero mi corazón no está contigo? ¿Cómo se sentiría la esposa si le dijera al esposo, ¿sabes qué? He trabajado, he cobrado, he ganado más, te lo pongo aquí en la mesa para que vos lo uses como vos quieras, ahí está el dinero, pero ¿sabes qué? Mi corazón le pertenece a otra. Ese es el sentido de lo que el Señor pone en este lugar. Que nosotros podemos estar haciendo cosas para el Señor, trabajando para el Señor, sirviendo para el Señor, pero no estamos relacionados con ese Señor. No estamos relacionados con el que primero nos manifestó amor a nosotros. Por eso decía el Señor cuando les habla, dice, pero tengo contra ti que has dejado. Es un acto voluntario. El dejar una relación profunda con el Señor es cuando uno realmente no pone las cosas en su orden, en su debido orden, el primer lugar. Por algo el Señor, cuando los discípulos se acercaron, dijeron con orgullo, ¿no? Aquellos que se acercaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le tiene que decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero con todo tu corazón, después dice con todas tus fuerzas. Porque lo que está aquí adentro es lo que me tiene que mover a lo que está afuera. Si solo muevo lo que está afuera, pero no hay nada adentro, ¿te acuerdas lo que decía 1 Corintios 13? Es solo metal que retiñe, o címbalo que resuena. Solamente hace ruido y no produce nada. Ahora, fíjate que cuando una persona deja el primer amor, puede tener una vida mecánica, pero también puede abandonar la vida cristiana. Acompáñame un pasaje, vamos a volver a Apocalipsis. Segunda de Timoteo. Este es un ejemplo que estoy seguro que muchas veces lo hemos escuchado. Segunda de Timoteo capítulo 4. Nos vamos a encontrar con un personaje allí, mencionado en 3 oportunidades en las cartas de Pablo, con 2 veces en sentido positivo, pero aquí está en un sentido negativo. Y dice segunda de Timoteo el capítulo 4 y el versículo 10. Dice... Vamos a leer el 9. Procura venir pronto a verme, ¿sí? Pablo escribiéndole a Timoteo. Porque Demas, es una persona, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero ¿te fijas lo que dice acá? Demas dice, ¿qué hizo? Lo abandonó. ¿Pero qué cosa? ¿Por qué cosa lo abandonó? Porque amó otras cosas. Las 2 frases que utiliza acá, escuchá la palabra que dice acá. Desamparar significa desertar, dejar. Demas estaba desertando de su tarea, de su servicio. ¿Por qué? ¿Por qué dejaba de hacer las cosas? ¿Por qué dejaba de comprometerse? ¿Por qué dejaba de venir o de asistir? Porque su corazón ya no estaba con el Señor. Estaba puesto en otro lugar. Y quiero que esto lo bajemos a nuestra realidad.
Nosotros hoy estamos atravesando una pandemia y pensamos, ¿sí?, que la pandemia es la excusa para no hacer nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad sigue siendo la primera que el Señor dijo allí cuando se fue en Mateo 28 y en Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando Él se fue, le dijo, van a recibir poder, pero me tienen que ser testigos, pero tienen que evangelizar y tienen que discipular y tienen que bautizar a las personas, enseñándole la palabra de Dios. Hay una tarea indelegable para la iglesia. No es para las personas que están afuera, es nuestra tarea. No se la podemos dejar a otra persona, es responsabilidad de cada uno. Dios le habla a la iglesia y muestra a la iglesia lo que está haciendo. Si nuestro amor no está con el Señor, entonces hacemos las cosas solamente por hacer. Puedo venir a la iglesia, puedo asistir. No estoy diciendo que las personas que vienen estén haciendo eso. Pero puedo llegar a caer, eso es una lucha constante del cristiano. No caer en la monotonía de una relación vacía. Pero si no tengo el amor como corresponde, comienzo a dejar la vida cristiana. ¿Y cómo comienzo dejando la vida cristiana? Con cosas que no me parecen malas. Como por ejemplo, dejar de venir a la iglesia. Yo puedo entender que algunas veces estemos enfermos, algunas veces tengas enfermedades, algunas veces tengas complicaciones, algunas veces tengas situaciones. Pero de todas esas cosas que nosotros podemos decir como loable, nosotros sabemos cuándo es una excusa legítima, porque acá lo dice, has dejado, sabemos cuándo es legítima y sabemos cuándo es una excusa que solamente me está permitiendo hacer lo que yo quiero. Podemos dejar de servir. Y pienso que si me quedo en casa y estudio la Biblia en casa, he escuchado personas que me dicen, estoy estudiando, estoy leyendo, estoy creciendo, pero no te estás congregando. Sí, pero no, sí, pero yo estoy haciendo esto. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que hacer una cosa y dejando de hacer la otra? A nosotros se nos pide la vida de Hechos, todo el libro de Hechos, la vida de la iglesia. ¿Perseverar en qué? En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Te das cuenta? El orden está cambiado. Obedezco esto, pero esto y esto no lo quiero obedecer. Esto me cuesta obedecer. Prefiero dejarlo para más adelante. ¿Es eso lo que Demas estaba mostrando aquí en este lugar? Sus prioridades no estaban en orden. ¿Cómo está nuestra prioridad? ¿Cómo está mi vida? ¿Es realmente Dios la parte más importante? Salgo antes de salir a la mañana, me levanto en la mañana para dar gracias, para sentarme a orar, para escuchar lo que Dios tiene para decirme. ¿O es una cuestión mecánica de que lo hago porque me lo están diciendo, porque me chantaron un devocional y lo tengo que hacer? ¿Saben qué? No existe nada más preciado que la sinceridad delante del Señor. ¿Te acuerdas el devocional de la mañana? ¿Lo llegaste a leer? ¿Cómo fue? El motivo de oración. Publicano y el otro que estaba ahí al lado. Uno justificándose. Soy tan bueno que doy ofrendas, soy tan bueno que ayudo a la gente, soy tan bueno que no me pierdo nada, hago las cosas, ayudo a las personas, pero le faltaba algo, que su corazón estuviera rendido al Señor y reconociera quién era Él. Sin embargo, el publicano solamente tenía una sola frase, ¿te acuerdas cuál era? Sé propicio a mí, pecador. Es el pecado lo que realmente me separa de Dios. Y para Dios, estando en este lugar, estando hablándole a la iglesia de Éfeso, era muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando comienza la iglesia de Éfeso, creo que ya lo hemos escuchado alguna vez, así con toda su pujanza, su amor al Señor, al dejar a Dios, comenzó la iglesia a apagarse. Desde el año que se escribe o que se tiene memoria histórica y bíblica de lo que es la iglesia de Éfeso, hasta el momento que se escribe Apocalipsis pasaron 30 años. 30 años. Recién decía el gaucho, cuando tenía 18, cuando era joven, hoy ya estoy pisando, no voy a decir la edad, pero estoy pisando una edad más grande. Las fuerzas se van. Las fuerzas se van.
Ya no podés hacer lo mismo que hacía a los 18, a los 15, a los 20. Por algo el joven debe buscar justamente entregar su vida cuando es joven. ¿Por qué? En el mundo las empresas que toman jóvenes. Por algo el ser humano se jubila. Como cristiano no te vas a jubilar nunca. Eso tenerlo en claro. A Moisés lo llamaron a los 80 años y Gaucho, tenés esperanza. El Señor tiene un propósito hasta el último día de nuestras vidas. Pero la fuerza, el valor, la juventud es para poner al Señor. Mira cómo fue el Señor que a los 33 años estaba entregando su vida. En la cruz. Por cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo pierdo el valor de la primera relación con el Señor, hago las cosas mecánicamente. Hago las cosas sin relación con el Señor. Hasta puedo servir en la iglesia sin tener un contacto con el Señor. Pero cuando hago las cosas también mecánicamente, dejo la vida cristiana. Dejo de congregarme, dejo de orar, dejo de persistir, dejo de crecer, dejo de valorar las cosas que son importantes. Y comienzo a justificarme. Y comienzo a decir que lo que estoy haciendo está bien. Y comienzo a formar un Dios a mi medida. A la forma que yo quiero y como yo lo necesito. ¿Sabe cuál es el problema de todas las religiones del mundo? Que cada uno tiene un Dios a su medida, como ellos quieren. ¿Sabe cuál es la verdad del cristianismo? Que la medida la pone el Señor. Él pone la vara. Él pone la medida. Él pone la regla, Él pone el fundamento, pero nos manda a nosotros edificar. ¿Te acordás de Hechos, Primera de Corintios capítulo 3? Que cada uno de nosotros va a dar cuenta y cada uno va a poner su obra pasándola por el fuego. ¿Y qué dice uno ahí? Llegó con una contusión grande, pero ¿qué puso? Madera, heno, hojarasca. Cada vez que no estamos relacionados con nuestro Señor, usamos eso para edificar. Y quienes trabajan en la construcción y quienes saben cómo es la construcción, saben que la madera no permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces permitimos pequeñas cosas en mi vida. Ya hoy no voy a hacer un devocional. Y mañana son 2, bueno, no pasa nada. Eso es lo que vivimos hoy en el siglo XXI. Pensamos que dejando de hacer las cosas bien, no nos va a pasar nada. Que nos va a pasar algo si hacemos lo malo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es pecado. Porque no te hace falta hacer lo malo. Dejar de hacer lo bueno es tan pecaminoso como lo otro. Ahora, fíjate cuál es la advertencia del Señor. La advertencia, volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 2, dice a continuación la advertencia del Señor. Recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¡Wow! Esto es lo hermoso del Señor. Que ve las fortalezas nuestras, ve las debilidades nuestras, pero no es la salvación por obra. Vieron que la gente siempre piensa que lo bueno pesa sobre lo malo. Y realmente el problema es que lo malo no pesa para nada, es un peso muerto, te lleva hacia abajo. Sigue siendo un obstáculo para la relación con el Señor. Y acá Dios le está diciendo, recuerda de dónde has caído. ¿Sabes lo que es la palabra recordar aquí en el original? Es neumeneo, que dice pensar, y es la misma frase que aparece con el hijo pródigo, volver en sí. Volver en sí. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Después que se peleó con su familia, se llevó todos sus bienes, se dedicó a vivir, perdió todo lo que tenía, hasta el momento que dice, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre estaba mucho mejor. Si alguien te dice, o si te susurra el mismo enemigo, que vivir alejado de Dios es bien, es bueno, te está mintiendo. Una persona que está en el mundo y ha vuelto a los caminos del Señor, te puede decir lo que dijo el hijo pródigo. No hay nada mejor que estar en la casa del Padre. Por eso cuando escucho, no, pero desde que dejé la iglesia me está yendo mejor, es mentira.
Es mentira. Nunca pensemos que porque nos alejemos del Señor, las cosas nos van a ir bien. Y si a pesar de alejarme las cosas están bien, ¿sabes qué se llama eso? Misericordia de Dios. Porque así como el padre se paraba en la puerta todas las tardes a ver cuándo volvía sus hijos, cuándo volvía su hijo, así hace el Señor con nosotros. Nosotros esperamos que cuando una persona se equivoca, rayos del cielo, como los discípulos, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma todos. Eso pensamos. Y sin embargo Dios está siendo misericordioso, esperando que vuelva en sí para volver acá a este lugar. Por tanto le dice, recuerda, mira para atrás. Hay un lado donde miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo venía a la iglesia antes? ¿Cómo me aprendía? ¿Cómo conocía? ¿Cómo participaba? ¿Cómo servía? Recuerda. Volvé en sí, pensá. Y dice a continuación, ¿de dónde has caído? Significa salir del curso. Y ahí utiliza después la palabra y arrepiéntete. La palabra arrepentir, hay un negocio acá que ya lo hemos dicho, acá está metanoneo, pero viene de la palabra metanoia, que es cambiar tu forma de pensar. O sea, Dios te está diciendo, sabes de dónde te caíste, sabes cuál es tu error, ahora hace el cambio. ¿Cuántas personas saben lo que tienen que hacer, pero no tienen el poder para hacerlo? Si querés poder para volver a cambiar, tenés que ir a los pies del Señor. Tenés que ir a los pies del Señor. Porque dice a continuación, arrepiéntete y haz las primeras obras. Versículo 5, por si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice? Y quitaré tu candelero. Turquía hoy utiliza a la tierra de Éfeso, utiliza como región turística toda la zona de Éfeso, Turquía. Van a ver las ruinas de los templos, los conocen, van a todo eso. ¿Sabes qué nos quiere decir eso? Que si no nos arrepentimos, tarde o temprano solo van a quedar las ruinas de nuestras vidas. Sí. Dios es amor, pero también es justo. Y no va a permitir que ninguno de sus hijos juegue con su nombre. Él es justo. Él es amor. Pero todo eso encierra la persona de Dios. Ahora, hoy vuelvo a decir, solo son ruinas. Pero el Señor, antes de que termine su mensaje para esta iglesia, le dice, pero tienes algo, dice. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Hay algo interesante acá. Dice el Señor, todavía hay signos de mí en la vida de ustedes. Los nicolaitas eran una secta, ¿sí? Obviamente su precursor es Nicolás. Quienes lo seguían justamente eran nicolaitas, ¿sí? Lo que promulgaban ellos era una mezcla de cristianismo con cuestiones paganas, y con eso formaban una religión que tiraba más a la sensualidad. Entonces, acá el escritor le dice, pero tienes algo, dice, todavía aborreces algo que yo aborrezco, dice. Claro, había todavía signos de que antes hubo vida. ¿Viste cuando dice, donde hubo fuego, cenizas quedan? Si no avivamos el fuego de nuestra relación con el Señor, la vida se apaga. Pero todavía dice algo Dios, todavía tienen algo, un signo de esperanza. Todavía hay algo que aborrecen, lo que yo aborrezco. ¿Vieron que hay gente que termina de asistir o no viene y dice, sí, pero yo sigo haciendo algunas cosas, ¿no? Que sí, oro cuando estoy comiendo, o trato de leer la Biblia, o trato de escuchar un mensaje por la radio. Está todo bien que uno justamente, ¿no? Hoy el cristiano no puede decir en el siglo XXI, no puedo leer la Biblia. Existen miles de formas de leer la Biblia. Audio, lectura, libro, sentarte a leer la Biblia, hacer cursos. Pero eso no implica que no te congregues, que no vengas a una iglesia a servir. Porque la vida de la iglesia
ese crecimiento mutuo de unos con otros a través de los miembros, de sus capacidades, pero también de sus debilidades. Yo no dejé mi pierna derecha hoy en casa. No vine y dejé un dedo allá atrás porque hoy no tenía ganas de venir, se levantó cansado. Vino todo mi cuerpo. Y la iglesia, si es un cuerpo, se tiene que mover todos. Entonces, desde el que está tocando, desde el que está presidiendo, desde el que está barriendo, desde el que está invitando, desde el que está orando, desde el que está ofrendando y de las miles formas que podemos servir a nuestro Señor, participamos como un cuerpo. Pero acá dice, justamente dice, todavía tienes algo. Hay un signo de que todavía hay algo de mí en ti. Pero termina este mensaje de la iglesia con un llamado individual. Y dice el versículo a continuación 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dos cosas quiero que veamos acá y una tercera también. La primera dice, el que tiene oído. La palabra oído acá es acogo, que significa oír, entender para obedecer. El llamado del Señor dice, escuchen, iglesia de Éfeso, despierten. El que tiene oído, en singular. El que tiene oído, oiga. ¿Por qué dice eso? Porque muchos van a escuchar, pero no van a querer oír. El que tiene oído, oiga, despertá. Oiga. ¿Qué cosa? Dice a continuación, al que venciere. Y ahí es Nikae, que significa tener victoria. ¿Sabes que la lucha más grande que tiene el cristiano y que tenemos como individuo es dejar el primer lugar a nuestro Señor? Es una lucha individual, pero también es una lucha grupal. Todos nosotros luchamos con darle lugar al Señor en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro porvenir, en nuestro futuro, en nuestro presente. Todos luchamos, pero dice, el que tiene oído, oiga, porque tiene la posibilidad de ¿qué? De vencer. Y si venzo, ¿qué tengo? Viste que siempre sale alguno, ¿viste? Siempre hay uno que dice, y si está como en la prueba, ¿viste? Cuando decís, bueno, tal fecha hay prueba, y si no estudio, ¿qué pasa? ¿Viste? Esa frase como diciendo, no lo quiero hacer. Al que venciere dice, tiene premio. Acá dice, le daré de comer del árbol de la vida. Querida familia, esta es la iglesia de Éfeso. Su fervor se fue perdiendo con el tiempo. A medida que fue pasando los años se fueron apagando, y hoy te invito a que si tenés la posibilidad, viajes y solamente vas a ver ruinas. Ruinas de lo que fueron. Y Dios no quiere que el cristiano viva en ruinas. Al contrario, quiere que viva en vida, en libertad y en el poder que Él nos ha dado. ¿Pero cómo? Poniendo a Él en primer lugar. Si hoy el Señor te ha hablado, si hoy el Señor te ha mostrado dónde estás parado, entonces es sencillo arrepentirse y volver el camino, volver a encauzar. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Arrepiéntete y vuelve a encauzar. Volvé al camino, volvé al lugar de donde has caído. Pero no esperes que alguien venga de afuera a hacértelo. Porque justamente cuando le habla aquí a la iglesia, dice al que venciere. Y al que tiene oído, oiga. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a no caer en este pecado que es tan sutil hoy en el siglo XXI. Hoy en el siglo XXI, de dejar el primer amor, el primer lugar. Aquel que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Vamos a orar y agradecer el tiempo que el Señor nos ha dado de compartir su palabra. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque podemos abrir las puertas cada vez que tenemos la oportunidad de juntarnos para escuchar, Señor, tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu amor, Señor, hacia nosotros, pero también, Padre, tu corrección para nuestras vidas.
Padre, si estamos alejados, si estamos sin fuerza, sin ganas, sin ese fervor del primer amor, Padre, que podamos reconocer dónde hemos caído. En algún momento, mirándose atrás, hemos tomado una decisión que no era la correcta. Y Padre, lo que hoy vivimos, el estado de ruinas, no es una consecuencia de otros, sino de nuestra propia responsabilidad delante de ti. Padre, te rogamos que tú nos ayudes. Ayúdanos a despertar. Y si todavía no te tenemos a ti, que podamos relacionarnos contigo a través de Jesucristo, porque tú quieres estar en medio de nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Bendecinos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.